El ático de Velayud. La muerte no es el silencio. La muerte es el principio de nuestra extinción. En 1985, George Romero no solo filmó una película, diseccionó el cadáver de la humanidad. El Día de los Muertos es el monumento final de una trilogía que cambió el terror para siempre. Bienvenidos al epicentro de nuestro ciclo. Zombies. Plaga de muertos vivientes. Aquí, donde la esperanza muere y la carne se pudre, nos adentramos en el búnker de la perdición. El horror no es lo que sale de la tumba. El horror somos nosotros. Hoy enfrentamos la oscuridad absoluta. Hoy hablamos de el Día de los Muertos. A diferencia de sus predecesoras, el Día de los Muertos abandona la amplitud de los espacios públicos para encerrarnos en un búnker subterráneo. Una prisión de hormigón donde el aire es irrespirable y el aislamiento es total. Aquí, Romero cambia el miedo a la horda exterior por el miedo a la convivencia forzada. La película es un estudio de personajes brutal. Un grupo de científicos y militares atrapados en una espiral de desconfianza. La atmósfera de esta cinta es claustrofóbica y deliberadamente sucia, capturando la decadencia de una sociedad que ha colapsado, no por la invasión de los muertos, sino por la propia podredumbre moral de los vivos. Es, posiblemente, el retrato más nihilista de la carrera de Romero, donde el búnker actúa como un microcosmos de nuestra propia autodestrucción. Al sumergirnos en esta narrativa, observamos cómo el director disecciona la psique humana bajo presión. Cada plano, cada diálogo entre el capitán Rhodes y el doctor Logan está cargado de una toxicidad que trasciende la amenaza zombie. La película nos sitúa en un entorno donde la esperanza ha sido sustituida por el cinismo y donde el silencio del mundo exterior, un mundo que ya no tiene ciudadanos, sino caminantes vacíos, resuena con una fuerza demoledora tras las pesadas puertas de metal. Es una obra que nos recuerda que, en el apocalipsis, el mayor peligro no son las mandíbulas que devoran, sino la fragilidad de la ética cuando el orden se desmorona. Aquí, el horror no es un evento puntual, es un estado de existencia constante, un lento proceso de degradación, donde la humanidad se desvanece entre las sombras del hormigón y el olor persistente de la descomposición. El corazón palpitante y a la vez inerte. De esta obra es el personaje de Boop. Por primera vez en la historia del género, el zombie
deja de ser una mera amenaza abstracta para convertirse en un individuo con memoria y capacidad de aprendizaje. La relación entre el Dr. Logan y Bub es una tragedia griega en miniatura. Es el intento desesperado de la ciencia por redimir lo irredimible. Bub no solo nos aterra, nos obliga a sentir empatía. A través de sus ojos, vemos la fragilidad de la conciencia humana. Romero nos lanza una pregunta incómoda. Si un muerto viviente puede recordar, ¿qué nos separa realmente de ellos? La disección del horror aquí es científica, meticulosa y profundamente perturbadora, recordándonos que el conocimiento sin ética es solo otra forma de pavimentar el camino hacia el desastre. Profundizar en la figura de Bub es explorar el límite de la humanidad. Romero, con esta lección narrativa, desafía al espectador a cuestionar la superioridad moral de nuestra especie. Mientras los militares representan la fuerza bruta y el pensamiento estancado en la violencia, Bub representa el hilo de luz, una chispa de conciencia que persiste a pesar de la muerte física. La puesta en escena de estas secuencias es magistral. El ritmo se ralentiza, el sonido ambiente se atenúa y se nos permite observar la transición de un ser que, en teoría, debería haber dejado de existir. Es un estudio sobre el aprendizaje, sobre la capacidad de reconocer objetos, de sentir emociones básicas y de manifestar una lealtad que los propios humanos del búnker ya han perdido. Esta es la gran subversión de la cinta. Los vivos han olvidado cómo ser humanos, mientras que el muerto, poco a poco, comienza a recuperar fragmentos de su propia humanidad. Es una tragedia irónica que nos enfrenta a nuestra propia arrogancia y a la inquietante posibilidad de que, en la muerte, estemos condenados a repetir los mismos errores que definieron nuestra vida. El clímax del Día de los Muertos es una sinfonía de efectos prácticos que, incluso 4 décadas después, siguen siendo el estándar de oro del horror. Cuando el orden militar se quiebra, la película se entrega a un caos visceral, donde la humanidad es literalmente devorada por aquello que trató de controlar. Es un final donde la ironía reina por encima de todo. La esperanza de supervivencia queda reducida a una postal de vacaciones que se desvanece en la distancia. Romero nos deja claro que, cuando la civilización cae, el zombi no es el verdadero monstruo. El monstruo es la incapacidad humana para trabajar en conjunto, es la terquedad del poder y la ceguera de la ambición. El Día de los Muertos es, en última instancia, un testamento sobre el fracaso de la especie humana para aprender de sus errores, una lección que resuena hoy con una fuerza aterradora. Al desmenuzar este desenlace, es evidente que el director no buscaba una victoria convencional. El asalto al búnker no es solo una batalla por la supervivencia, es un juicio final sobre la organización social. Los efectos de Tom Savini no solo sirven para mostrar la carnicería, sino para enfatizar la fragilidad extrema de nuestro cuerpo. Cuando las defensas fallan, la película se convierte en una danza de autodestrucción, donde los personajes son víctimas, no solo de los muertos, sino de sus propias decisiones. La ironía final, la alucinación de la playa y la paz inexistente, es el golpe de gracia de Romero, una burla hacia la necesidad humana de creer en un final feliz
incluso cuando el cielo se ha teñido de un gris eterno. Esta película no nos ofrece redención, nos ofrece una cruda verdad. El apocalipsis no es una batalla heroica, es el proceso lento y doloroso de ser borrados de la historia. Es una obra maestra de la desolación que, al igual que los muertos que habitan sus pasillos, sigue caminando entre nosotros, recordándonos que el final de todo lo que conocemos es, en última instancia, inevitable. Las luces del búnker se apagan. El telón de la humanidad finalmente ha caído. El Día de los Muertos no fue solo una película. Fue una profecía Romero. Nos obligó a ver que el verdadero apocalipsis no es una plaga. Es nuestra propia incapacidad de aprender, de sentir, de sobrevivir a nosotros mismos. Hemos llegado al final de este descenso a la oscuridad. Pero las sombras de este ático nunca se disipan del todo. Si este análisis ha despertado algo en ti, suscríbete, activa las notificaciones, porque aquí, en el ático de Velayud, el horror no muere. El horror solo espera su próximo turno.